La estrategia militar de Rusia en Ucrania continúa evolucionando, caracterizada por eventos significativos y menores. Aunque la atención de Occidente se ha desplazado tras los recientes acontecimientos en Kursk, han ocurrido actividades notables en los frentes sur y este de Ucrania. A pesar de que los avances rusos son graduales, reflejan un progreso constante a lo largo del tiempo, presentando varios desafíos para el Kremlin en su dirección estratégica en el campo de batalla. Este video examinará las operaciones militares de Rusia en estas regiones, evaluará el estado actual del conflicto en las líneas del frente y analizará los objetivos estratégicos de Rusia. Es importante destacar que, desde principios de año, la configuración de los territorios ocupados ha cambiado considerablemente, dando lugar a 6 eventos significativos, o a un estancamiento en algunos casos, en todo el frente. Las áreas estratégicas clave de norte a sur incluyen el frente de Luhansk, la situación de combate al este de Bakhmut, la ofensiva de Pokrovsk, el frente de estabilización de Vuhledar, las operaciones en torno a Zaporizhia y los eventos a lo largo del río Dnipro. Nuestro enfoque principal será la situación sobre el terreno y los objetivos de Rusia en estas regiones. Para comprender el contexto más amplio, es esencial considerar los objetivos de Rusia en este conflicto. Este análisis se centrará en la estrategia de Moscú más que en las perspectivas de Kiev, Washington u otras partes interesadas. Aunque Ucrania desempeña un papel crucial en la influencia de estas áreas, este debate se mantendrá centrado en las consideraciones de Rusia. Asimismo, la influencia de Estados Unidos, particularmente a través del apoyo militar de la administración Biden, es un factor notable, pero no dominará el discurso actual. Al evaluar las capacidades militares de Rusia, los estrategas de Moscú deben considerar 3 factores fundamentales. El primero es la capacidad operativa. A pesar de numerosos informes que sugieren que Rusia pretende ocupar toda Ucrania, o al menos 2/3 de sus territorios sin salida al mar, ese resultado sigue siendo poco probable. Rusia ha enfrentado dificultades para mantener el control sobre el oeste de Ucrania durante los primeros meses de 2022. Aunque se pueden detectar avances en el este de Ucrania, la preocupación crítica para el Kremlin no es el alcance de sus avances occidentales, sino más bien dónde puede detenerse en el este. El segundo factor es la capacidad política. Esta discusión se remonta al 30 de septiembre de 2022, cuando Rusia anexó formalmente las regiones de Luhansk, Donetsk, Zaporizhia y Kherson. Esta declaración siguió de cerca al anuncio del presidente Putin de movilizar cientos de miles de tropas. Sin embargo, el reclutamiento solo es aplicable dentro del territorio ruso. Para abordar esta discrepancia, el Kremlin proclamó estas regiones como parte de Rusia. Esta decisión plantea una pregunta fundamental. Si Rusia no logra recuperar el control total de estos territorios al final del conflicto, ¿enfrentará el presidente Putin desafíos internos debido a que las mencionadas regiones estratégicas permanezcan bajo control ucraniano? La respuesta a esta pregunta influirá en el grado en que Rusia intensifique sus operaciones militares. El último factor es la capacidad de defensa del territorio controlado por Rusia. Para comprender su importancia, es esencial considerar la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur, que ha permanecido en su lugar casi 75 años después de que concluyó el conflicto. Al igual que en muchas guerras, la lucha entre Rusia y Ucrania no resolverá las diferencias filosóficas fundamentales. Un alto el fuego indicaría principalmente un reconocimiento de que las hostilidades continuas son demasiado costosas, y que ninguna de las partes espera obtener ganancias militares que mejoren sustancialmente su posición. No obstante, mantener la estabilidad en el frente exige un gasto militar considerable. Aunque esto puede no resultar en la catastrófica pérdida de miles de vidas mensuales, sigue siendo una carga financiera significativa. En este contexto, los factores geográficos naturales desempeñan un papel crucial en la protección de la frontera. El río Dnieper es un ejemplo relevante que ilustra los factores antes mencionados. El control territorial de la zona ha experimentado pocos cambios desde la retirada rusa de Kherson en noviembre de 2022. Sin embargo, el paisaje ha sufrido alteraciones significativas debido al sabotaje ruso a la presa de Kakhovka desde junio de 2023.
Anteriormente, las fuerzas rusas controlaban la parte sur del río, mientras que las fuerzas ucranianas mantenían posiciones en el norte. Tras la destrucción de la presa, la geografía del campo de batalla ha sufrido cambios profundos, aunque las variaciones estacionales en las imágenes satelitales pueden haber generado cierta confusión. Es fundamental reconocer que la presa se consideraba un activo estratégico y su destrucción ha tenido implicaciones sustanciales para la geografía y la dinámica militar de la región. La situación en las zonas de conflicto de Ucrania, particularmente en Kherson y Zaporizhia, resalta los serios desafíos militares y políticos que enfrenta el país. El embalse, que alguna vez funcionó como barrera militar, ha desaparecido completamente, generando un vacío abrumador. Independientemente del estado de la presa, el río sigue siendo un obstáculo importante, lo que convierte cualquier intento de cruzarlo en una tarea extremadamente peligrosa. Esta característica geográfica no solo asegura la viabilidad militar, sino que también delimita límites defendibles, otorgando un valor estratégico duradero en el contexto del conflicto en curso. Sin embargo, bajo el marco político, la narrativa se torna significativamente compleja. En la provincia de Jersón, las características geográficas han planteado desafíos sustanciales para las partes involucradas. La ciudad de Jersón se encuentra al otro lado del río, complicando las reivindicaciones territoriales. Según la legislación rusa, la zona se reconoce como parte del territorio nacional, a pesar de la prominente exhibición de banderas ucranianas en todas las carreteras. Este tema se convirtió en un punto de discordia en Moscú durante el otoño de 2022. Las facciones políticas dentro de Rusia abogaron activamente por el mantenimiento de una presencia militar en la región, mientras que los líderes militares, en particular el comandante Sergei Surovikin, expresaron su preocupación por la viabilidad de mantener el control sobre el territorio, considerando el objetivo como desafiante y excesivamente arriesgado. La tensión entre la estrategia militar y las aspiraciones políticas en este contexto es evidente. Un análisis y debate más profundos de esta cuestión requieren más tiempo y espacio. Volviendo al contenido principal, la situación en el frente de Zaporizhia es comparable a la de Kherson. A principios de año, Rusia tenía un control sustancial en esta región, en particular alrededor del embalse adyacente a la central nuclear de Zaporizhia, que desde entonces se ha agotado. Actualmente, el grado de control ruso indica que muchas de las ganancias territoriales de Ucrania durante la contraofensiva del verano de 2023 han regresado en gran medida a manos rusas. Aunque las maniobras militares actuales de Rusia pueden parecer limitadas, es fundamental reconocer que la dinámica del campo de batalla puede cambiar rápidamente. A diferencia de Kherson, Zaporizhia carece de barreras naturales significativas debido a la curva del río, lo que hace que las regiones orientales sean más susceptibles. Sin embargo, la ciudad de Zaporizhia, con una población de aproximadamente 841.000 habitantes, continúa siendo un objetivo crítico. La ofensiva militar en esta zona presenta desafíos considerables, ya que Ucrania está preparada para implementar una defensa sólida no solo para proteger la ciudad, sino también para salvaguardar monumentos culturales vitales. Además, las intrincadas fronteras administrativas de esta región complican los esfuerzos estratégicos de Rusia, dado que la zona urbana de Zaporizhia se extiende al oeste del río Dnieper. Esta circunstancia obliga a Rusia a recurrir a los ataques aéreos como táctica principal, similar a su estrategia en Kherson. Políticamente, la situación es igualmente compleja, ya que las fronteras legales establecidas presentan obstáculos significativos, complicando así las operaciones militares a través de estas fronteras. Al dirigirse hacia el norte, la región de Luhansk está atravesando cambios significativos. Esta área está delimitada por fronteras internacionalmente reconocidas, una descripción irónica en el contexto actual. Se observa una separación clara entre los territorios ruso y ucraniano, así como entre las regiones de Luhansk y Kharkov. La complejidad de estas fronteras ilustra los desafíos presentes en las operaciones militares y negociaciones políticas a lo largo de este conflicto. La situación actual refleja la interacción entre las estrategias geopolíticas y militares. Existen diversas interpretaciones de las fronteras estatales reconocidas internacionalmente, dependiendo de la perspectiva de cada parte,
especialmente la de Rusia. Las áreas destacadas en el mapa evidencian la expansión del control de Moscú desde el inicio del año. La línea del frente ha evolucionado desde los avances iniciales, revelando un foco que se está formando gradualmente en esta área. Un aspecto notable, a menudo pasado por alto, es la influencia del río Oskil, que presenta desafíos significativos. Las tácticas rusas parecen centrarse en establecer un cinturón de asedio para forzar la retirada de las fuerzas ucranianas, una estrategia que recuerda el enfoque de Ucrania en Kursk, durante el cual Rusia contrarrestó exitosamente la oposición. El plan general de Moscú para Luhansk parece implicar avanzar, retroceder y repetir este proceso hasta lograr el control sobre el río Oskil. Persisten incertidumbres sobre la capacidad militar de Rusia para expandirse más allá de esta área. A nivel estratégico, Moscú podría aspirar a utilizar su ofensiva del norte para cercar a Kharkov y asegurarse el apoyo del este. Sin embargo, este objetivo parece cada vez más esquivo con el paso del tiempo. Una comparación entre la situación del 1 de julio y la actual revela cambios mínimos, con ajustes que se producen principalmente en las regiones más orientales. Incluso estas modificaciones no reflejan con precisión la naturaleza real de la situación, ya que Rusia tiende a consolidar territorios en disputa en lugar de avanzar hacia nuevas áreas. Ucrania ha respondido de manera análoga en el frente occidental para mantener el equilibrio contra Rusia. La ofensiva rusa en el sector norte ha explotado la vulnerabilidad de las fuerzas y fortificaciones ucranianas. Sin embargo, las fuerzas rusas carecen de la capacidad independiente para mantener el control sobre posiciones estratégicas significativas durante periodos prolongados. Esta situación puede asemejarse a la ofensiva de Kursk, aunque en menor escala. Si las condiciones siguen deteriorándose, es probable que Ucrania priorice la defensa de Kharkov sobre Zaporizhia. Militarmente, el río Oskil presenta una línea defensiva lógica. Aunque no es tan formidable como el río Dnieper, el Oskil ofrece un valor estratégico que podría mejorar las capacidades defensivas si se fortifica adecuadamente. Políticamente, sería prudente que Rusia detuviera las operaciones en el río Oskil. Esta región se encuentra más allá de las fronteras de Luhansk, lo que podría mitigar los desafíos políticos que enfrenta Moscú en Kherson y Zaporizhia. La narrativa a comunicar a la audiencia nacional sería que la ruta terrestre a Crimea sigue siendo segura y que las incursiones más profundas en Kherson y Zaporizhia nunca fueron el objetivo principal de Rusia. La expansión hacia el norte y el restablecimiento de las verdaderas fronteras históricas de la provincia de Luhansk podrían ser percibidas por Moscú como una compensación favorable, facilitando la aceptación interna dentro del Kremlin. El frente de Bakhmut representa un área estratégicamente significativa dentro de la campaña rusa en la provincia de Donetsk, dividida en 3 sectores clave. Bakhmut posee una importancia particular, a menudo vinculada a las actividades de un grupo mercenario notable. A principios de este año, la atención se centró en asegurar las alturas de Chasiv Yar, cuya captura otorgaría acceso a la ciudad más poblada de Kramatorsk. Considerando las importantes bajas sufridas por Rusia, en particular el grupo Wagner bajo el mando de Yevgeny Prigozhin, en el intento de apoderarse de Bakhmut, este sigue siendo un hito crítico. Sin embargo, los avances en esta zona han sido lentos, lo que puede causar frustración al presidente Putin. Cualquier éxito ucraniano en el frente oriental este año puede atribuirse a la defensa de Chasiv Yar. Mantener el control de Chasiv Yar garantizaría una defensa relativamente segura para Kramatorsk y permitiría a Ucrania mantener una presencia limitada en Donetsk. En cuanto al frente de Vuhledar, esta zona experimenta intensos combates con la línea del frente, moviéndose hacia el este y el oeste. En 2022 y 2023, Rusia llevó a cabo 2 importantes ofensivas en esta región, ambas frustradas a un alto coste. Aunque Vuhledar es una pequeña ciudad con una población de 14.000 habitantes antes de la guerra y una significativa actividad minera, sigue siendo estratégicamente vital para Rusia. A comienzos de 2024, el control territorial de Vuhledar ha experimentado cambios limitados. Los acontecimientos recientes indican que Rusia está intentando cercar la ciudad.
Los movimientos en el este sugieren una posible ofensiva hacia el oeste destinada a completar este cerco. No obstante, persiste un desafío importante para Rusia: la infraestructura vial en las inmediaciones. Las dos rutas de acceso principales a Vuhledar están actualmente obstruidas por las fuerzas rusas, dejando solo un camino de tierra hacia el norte. En las condiciones fangosas actuales, esta ruta no es viable para las fuerzas ucranianas. Sin un cerco completo, el ejército ucraniano se enfrenta a una decisión crítica: continuar el enfrentamiento con suministros limitados o retirarse. Una retirada estratégica podría permitir a Rusia eludir los costosos esfuerzos de asedio urbano. La mayoría de los civiles han evacuado la ciudad, como lo demuestra la documentación fotográfica tomada 7 meses antes. La zona se ha transformado en un entorno desolado y peligroso para los soldados, caracterizado por sus intrincados callejones. Recientemente, el Frente Pokrovsk ha atraído una importante atención mediática debido a su importancia logística crítica. A principios de año, la situación en la línea del frente era marcadamente diferente. Un hecho clave fue la captura de Avdiivka por las fuerzas rusas, lo que facilitó un avance importante hacia Pokrovsk, un centro logístico vital para Ucrania. Un avance ruso exitoso hacia Pokrovsk interrumpiría las cadenas de suministro ucranianas en la región, proporcionándole una ventaja estratégica considerable. Sin embargo, en lugar de presionar directamente hacia Pokrovsk, Rusia ha redirigido sus esfuerzos a neutralizar este avance, mitigando la posibilidad de contraataques ucranianos desde el norte y el sur. Actualmente, las operaciones rusas parecen concentrarse en cercar la zona, lo que expone al ejército ucraniano al riesgo de un posible cerco. Aunque el objetivo principal de Rusia es Pokrovsk, debe cubrir aproximadamente 10 kilómetros para acceder a la ciudad. Se anticipa que la batalla por Pokrovsk será intensa y prolongada, similar a la versión invernal de 2024 de la batalla de Bakhmut. La ausencia de figuras clave como Yevgeny Prigozhin genera preocupaciones sobre la capacidad de Rusia para sostener su ofensiva ante los recientes ataques de drones ucranianos de largo alcance. Hasta la fecha, Rusia ha capturado alrededor del 60% de Donetsk, con aproximadamente el 40%, equivalente a 10.607 kilómetros cuadrados, bajo control ucraniano. En agosto, Rusia adquirió 351 kilómetros cuadrados adicionales, principalmente en Donetsk. A este ritmo, Rusia podría necesitar otros 2 años y medio para asegurar el territorio restante, aunque este plazo podría variar en función de diversos factores. A pesar de los costos significativos asociados con la campaña, Rusia parece dispuesta a proseguir su ofensiva, beneficiándose de la ausencia de barreras geográficas significativas para su avance. Además, la narrativa política del Kremlin respecto a la región del Donbass parece intensificar los esfuerzos militares. Si bien extender el conflicto por 2 años y medio más presenta desafíos, sigue siendo un escenario plausible a menos que se produzcan cambios sustanciales en la política interna de Rusia. El futuro del conflicto es incierto, ya que la fragmentación política, la capacidad militar y las capacidades de defensa influyen en la posición de Rusia y en la resiliencia de Ucrania. Un seguimiento continuo proporcionará más información sobre las acciones de las partes involucradas. Si este análisis fue útil y desea obtener más información sobre la situación del conflicto y otros factores geopolíticos, le invitamos a suscribirse al canal y activar las notificaciones para mantenerse actualizado sobre futuros contenidos. Agradecemos su atención y esperamos su participación en nuestros próximos videos.